Sin duda, la mayoría de cosas importantes del crecimiento cristiano no es algo que venga a nosotros de manera sencilla, ni tampoco que nosotros aprendamos por ósmosis. La mayor parte de nuestra vida como cristianos es tratada por el maestro al cual hemos decidido seguir a través de este caminar. Y normalmente ese proceso comienza cuando conocemos al Señor y se extiende hasta el final de nuestros días. Como Pablo decía, no que lo haya alcanzado todo, sino que prosigo hacia la meta. El temor de Dios es un asunto que normalmente inquieta nuestros corazones, puesto que dentro de nuestra mente hace choque la idea de temor con la idea que nosotros tenemos de temor. Y aunque es cierto que tiene una relación, también es cierto que la idea de temor de Dios finalmente se manifiesta en un profundo respeto por sus mandamientos y por el carácter de Dios, a saber, porque hemos sido enseñados en las consecuencias y el dolor que significa ir en contravía de los estatutos de nuestro Dios. La vergüenza también es una sensación de la que quisiéramos librarnos todo el tiempo. Parece que esta sensación hubiese sido diseñada para los hijos de Dios, aunque la experimentamos en muchas ocasiones. Pero sabemos que siempre que el temor de Dios sea nuestro patrón mayor, sea nuestra intención y el rumbo de nuestra vida, entonces cualquier tipo de vergüenza quedará anulada por aquel que es el maestro que nos ha enseñado a evitarla y a huir de ella. Nuestro salmo el día de hoy es un salmo difícil de poder entender, dada una relación subsecuente o algún tipo de orden natural que lleve en sí mismo. Porque nuestro salmo, como 9 de los salmos de la escritura, presenta un acróstico en el que va siguiendo el orden de las letras del alfabeto hebreo hasta que culmina, aunque con algunas variaciones. En nuestro caso, nuestro salmo parece que no contiene al menos 2 letras y que repite una. Aún así, junto con otros salmos de la escritura, 9 en total, nuestro salmo se convierte en uno de esos acrósticos que pretende enseñar mucho al pueblo de Dios, a nosotros. Además de eso, estas características de nuestro salmo han sido afirmadas por algunos como escritos por David o escrito por David en el tiempo cuando estaba siendo perseguido por su hijo. Aún así, no es tan claro eso. Lo que sí es muy claro es la verdad profunda que nuestro salmo enseña. Aunque el título es un título sencillo, dice Il David o de David, la Septuaginta le agrega la palabra salmo o mismor en el hebreo de David. Aún así, el manuscrito masorético, el texto masorético, no contiene esa afirmación salmo. Además, lo que sabemos es que es de David. Y lo que vemos en él es que es una profunda oración personal que tiene una conclusión nacional. Quiero que me acompañes hasta el Salmo número 25. Salmo número 25. Salmo de David. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud, de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por lo tanto, él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande.
¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame, y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira a mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Amén. Como nos damos cuenta, nuestro salmo es un salmo un poco extenso. La razón de la extensión de este salmo radica en que cada uno de los versículos comienza con una de las letras del alfabeto hebreo. Aunque hacer la división ha sido muy difícil para muchos comentaristas, ciertamente nuestro salmo presenta con facilidad una división de tres alas en ella. Lo primero que vemos es que hay una oración rogando a Dios que nos defienda de la vergüenza, no nos deje caer en vergüenza y que nos guíe sin acordarse de nuestro pecado, entre el verso 1 y el verso 7. Al final de nuestro salmo, es decir, entre el verso 16 y 22, nuevamente se hace este tipo de súplicas rogando a Dios que no nos deje en vergüenza. Y en la mitad del salmo, entre el verso 8 hasta el verso 15, nosotros observamos una declaración de la labor del maestro que nos enseña a tener temor de él. Sí, nosotros sabemos que la vergüenza es una de esos sentimientos y actitudes en las que ninguno de nosotros quisiera caer. Es esa sensación de que aunque hemos creído en Dios, hemos quedado humillados delante de los demás. Y no humillados con una sensación de humildad, sino con una sensación de derrota. La vergüenza ha sido esquivada por la mayoría de todos los cristianos a través del tiempo cuando han descansado en Dios. Esa sensación de no caer en vergüenza no es algo que nosotros podamos aprender sin aprender primeramente el temor de nuestro Dios. Mira lo que dice el salmista. Inicialmente, él muestra o evidencia quiénes son aquellos que caen en vergüenza. Los que caen en vergüenza son aquellos que se rebelan sin causa, nos dice el salmista al final del versículo número 3. Por eso, él está rogando a Dios que no le deje caer en esa sensación. Es la experiencia de alguien que sabe que ha obedecido los mandamientos de Dios y que por ende él no será dejado en una condición humillante delante de los otros, sino que al contrario, Dios levantará su cabeza de manera que él pueda ser victorioso. La vergüenza no es un tema muy común dentro de los salmos, lo tenemos en nuestro salmo, pero de ella podemos aprender algunas cosas en nuestros versículos 1 hasta el 3. Mira primeramente que no se trata de levantar al Señor solamente las manos, como hacían la mayoría de los hebreos. Se trata de levantar a Él el alma y confiar en Él. La manifestación de la confianza en Dios es la manifestación que nos muestra que entre más seguimos los mandamientos de Dios y más confiamos en ellos, entonces más esperanza tenemos de que Él nos libre en cualquier condición. Un joven vino en alguna ocasión a mí confesando que había robado el teléfono de su jefe. Ya llevaba varios meses de que eso había ocurrido y su jefe no se había enterado de ninguna forma. Así que después de que conoce al Señor, viene una sensación de humildad y de humillación a reconocer que esto estaba persiguiéndole y que siempre que miraba a su jefe recordaba que había tomado su teléfono y lo había robado. Así que al seguir los mandamientos del Señor, nos damos cuenta en sus recomendaciones que aquel que ha robado debe devolver más de eso que ha robado, pero además de que debe confesarlo, porque
En la confesión del pecado hay libertad. Fue a su jefe, confesó que había robado su teléfono esperando ser despedido de su trabajo por esto, pero al contrario de esto, su jefe le alabó por ser una persona valiente. No muchos, después de que ya ha pasado tanto tiempo, regresan confesando que han sido ladrones y que han hurtado algo mayormente de su jefe. Por supuesto, tuvo que pagar el teléfono, pero Dios no permitió que fuese despedido de su trabajo y al contrario, se convirtió en un hombre cercano de confianza de su jefe. Cuando nosotros seguimos los mandamientos del Señor, nosotros sabemos que Él no nos dejará avergonzados. Cuando nosotros lo hacemos conforme a la voluntad de Dios, sabemos que Él no nos dejará avergonzados. Pero esto no es algo que salga de un corazón natural, que no conoce a Dios, ni tampoco de un corazón que recién esté conociendo al Señor. Debe ser enseñado primeramente en estas áreas. A no ser que Dios lo haya enseñado antes de conocerle, Dios empezará una tarea cuando un cristiano nuevo se acerca al Señor, la tarea de enseñarle a temer mucho más a la reacción de Dios que a la reacción de los hombres. Los israelitas tenían temores, muchos temores. Temores con respecto a sus reyes cuando eran malos. Temores con respecto a sus vecinos. Temores del profeta cuando les reprendía con la ley de Dios. Temor del sacerdote al no llevar una ofrenda suficientemente pura. Temor a los vecinos, a sus enemigos vecinos que en muchas ocasiones los atacaron y los esclavizaron. El temor a Dios es una sensación que nos obliga a tener en mayor preeminencia la reacción que Dios puede tomar y la confianza en Dios antes que la confianza y el temor en cualquiera de las otras cosas que nos rodean. Temer al Señor no se relaciona con actitudes de miedo o de ansiedad. Es una manera de expresar el reconocimiento y la reverencia a Dios que se traduce en actitudes nobles y en decisiones justas, en maneras de vivir rectas, en comunicaciones verdaderas, en relaciones interpersonales gratas. Si nosotros nos damos cuenta, este preludio nos lleva al centro de nuestro salmo. Nuestro salmo es un quiasmo. Recuerde que el quiasmo es una forma de estructura hebrea en la que el autor comenzaba con una frase o con un tema, terminaba con ese mismo tema, pero en el centro él colocaba aquello que era más importante, la joya que se encontraba dentro del cajón, dentro del baúl, es manifestada en el centro del salmo. Pero al comienzo de nuestro salmo vemos esta contraposición con respecto a la vergüenza. Él dice, no sea yo avergonzado, y la razón es que cuando un fiel o un justo cae en vergüenza, es alegría para sus enemigos. Y él dice que no, a esta manifestación de temor, ninguno de los que confían en el Señor será avergonzado. ¿Quiénes serán avergonzados? Serán avergonzados los que se resbalan sin causa. Esa expresión es profunda. No se trata solamente de los que se resbalan, sino de los que se resbalan sin causa. Si usted nota un momento en su Biblia, aunque no podemos ver de una manera muy clara, muy fácilmente lo que nuestro autor está afirmando, aún así lo que sí podemos ver con bastante claridad en nuestro salmo es esa palabra resbalar. Aunque pareciera alguien que se cae de una peña, la palabra resbalar significa traicionar o actuar de forma traidora sin ninguna causa, actuar traicioneramente. La palabra bojedem, esta palabra indica un amigo cercano que actúa en contra de su amigo sin tener ninguna razón, ninguna causa para hacerlo. Este amigo cercano no es otro ser humano. Este amigo cercano está refiriéndose a Dios. Es aquel que siendo un amigo cercano de Dios actúa en contra de los preceptos y mandamientos de Dios. Así esto lo convierte en un traidor y por eso Dios lo dejará avergonzado. Vamos a darnos cuenta más adelante por qué está hablando Dios de que Él es un amigo cercano, un compañero cercano al que se traiciona y por eso Dios deja en vergüenza. Ahora,
Nota este ruego de parte de David. Él continúa diciendo al Señor: muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. En estos versículos 4 y 5 en la parte A, nosotros podemos observar un montón de verbos que tienen que ver con la labor de un maestro. Míralo: muéstrame, enséñame, encamíname, luego nuevamente enséñame. Esta es la labor que hace un profesor. Parece que este es un gran amigo, pero al mismo tiempo un maestro. Un maestro que sabe cuál es el camino correcto. Un maestro que puede ayudarnos en el tiempo de confusión a ver a qué lugar, en qué zona particular nosotros debemos pararnos. Es un maestro que conoce claramente el camino, como un guía. Normalmente, cuando los ambientalistas se dirigen al África, a causa de la gran cantidad de caminos, trochas y zonas que no son posibles para el hombre y que si se adentran en ellas seguramente morirán, ellos contratan algún guía. Este guía tiene la labor de enseñarle los caminos que son buenos por los cuales se puede andar y de alejarlos de los caminos por los cuales no se puede andar. Es al mismo tiempo un maestro, porque mientras se encuentra conduciéndolos por el camino correcto, se encuentra también explicando los misterios profundos y las características naturales que tiene la selva africana. Así, nosotros vemos que esta labor particular de este maestro que está siendo mencionado es la labor de un guía, que sabe cuáles son los caminos correctos por los que se debe caminar y que entonces advierte a aquellos que están escuchándole cuáles son las zonas por las que no se debe adentrar. ¿Se le parece esto a algo? ¿Y a alguien? Sí. En Juan, en el capítulo 14, Cristo empezó a hablar con respecto a la labor que tenía el Espíritu Santo después de su partida. Y él advirtió en medio de este pasaje que el Espíritu Santo nos conduciría a toda la verdad. Pero además de eso, que el Espíritu Santo sería nuestro compañero, nuestro guía, nuestro consolador. Más adelante, él utiliza esta frase maravillosa, donde él menciona a sus discípulos. Dice: vosotros ya no sois esclavos, ya no sois siervos, sino amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su señor, mas ahora os llamaré amigos. El guía, el maestro, Jesucristo mismo, hace su trabajo, cumple su tarea como guía, como rey guía, en medio de su pueblo, que los direcciona en el camino correcto. Pero nota que la palabra que él utiliza en el Nuevo Testamento es la palabra amigos, para mostrar la relación estrecha que hay entre el maestro y sus alumnos. Aquel que es el maestro por excelencia está enseñando a sus discípulos acerca de cosas que ellos todavía no conocían y les está enseñando cuál es el camino por el que deben andar. Esta labor también la hizo Dios en su plenitud, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento cuando nos dio su ley. Él estaba haciendo la labor de un guía que estaba colocando el camino correcto por el cual debían caminar aquellos que eran su pueblo. Y su pueblo sabía que a medida que se mantuviera dentro de estos caminos, les iría bien. Para ilustrar esto, Dios mandó a Moisés a que se parara en una montaña y que mandara a la otra mitad del pueblo a otra montaña enfrente. Luego, que desde esa montaña llamada el monte Gerizim, ellos debían gritar las bendiciones que venían para aquellos que se mantenían en el camino que el guía, que es Dios, les había dado. Esta era parte del pacto de Dios en el Sinaí. Si ellos se mantenían dentro del camino, entonces ahora les iría bien y prosperaría su alma. Pero si ellos se desviaban de su camino, muchas maldiciones vendrían a sus vidas. Y esto fue una realidad. No es casualidad que en el Nuevo Testamento los cristianos inicialmente hayan mostrado el Evangelio como el camino y que se haya dicho
que aquellos que escuchaban en el evangelio y caminaban en él, se encontraban en el camino. Todo aquel que se mantiene en esa senda en la cual el Señor le ha puesto es una persona que sabe que podrá prosperar. Luego, si usted nota, de repente, él da un argumento en el versículo 5, en la parte B. Dice, ¿por qué? Porque tú eres Dios. Tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. ¿Por qué nosotros podemos esperar de parte de Dios instrucción y guía? ¿Por qué? Porque Él es el Dios de nuestra salvación. ¿Nota cómo se identifica el salmista? Él dice de mi salvación. Más adelante nos damos cuenta cuál es la razón de que Él se identifique de esa manera. De que Él diga que Dios es el Dios de su salvación. Dios no fue el Dios de la salvación de ninguno de los pueblos vecinos. No fue el Dios de la salvación de los amonitas, ni de los moabitas, ni siquiera de los edomitas. Dios fue el Dios de la salvación de los israelitas, del pueblo de Dios. Dios es el Dios de la salvación del Israel espiritual. Aquel que ha depositado su confianza en el Señor. Por eso, aquel que toma a Dios como maestro es el que se ha adscrito como parte del pueblo de Dios. Nadie que no sea hijo de Dios, que haya depositado su confianza, su fe en Él, puede declararse un discípulo o un alumno de Dios. Por ende, entonces Dios es maestro de aquellos que Él ha llamado a la salvación, no de aquellos que Él no ha llamado a la salvación, por supuesto. En la gracia común de Dios, Dios ha enseñado a muchos que no son parte de su pueblo verdades maravillosas. Por ejemplo, Él le enseñó a Herodes lo que significaba traicionar a Dios o ir en contra de Dios cuando fue comido por gusanos. Él le enseñó a Elí lo que significaba no reprender a sus hijos. Él le enseñó a Faraón lo que significaba oponerse al pueblo de Dios. Él le enseñó a Naamán lo que significaba descargar la fe en el Dios de los israelitas. Él ha enseñado a gente extranjera que no pertenece al pueblo de Dios y lo sigue haciendo en su gracia común. Pero su labor especial de maestro está designada solamente para una clase de persona, la gente del pacto, el pueblo del pacto. Y eso es lo que él nos menciona luego cuando él ingresa en la siguiente parte de nuestro salmo. Pero luego él apela a otra cosa. Mira que entre los versículos 6 hasta el versículo número 7, la palabra acordarse es constante. ¿De qué Dios no debe acordarse? Dios no debe acordarse de nuestros pecados en la juventud. Si muchos de nosotros hemos conocido al Señor en un tiempo ya adulto, o muchos de nosotros incluso desde muy jóvenes, pero en el proceso de seguir al Señor pecamos en muchas ocasiones, entendemos por qué debemos rogarle a Dios que no se acuerde de los pecados de nuestra juventud. Nota que hay aquí un juego de palabras entre el no acordarse y el acordarse. Dios, por favor, no te acuerdes de nuestros pecados, pero acuérdate, por favor, de tu propia misericordia. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, pero no te acuerdes de los pecados de mi juventud. La mayoría de los comentaristas concuerdan en que David escribió este salmo cuando ya era bien avanzado en años. Muy seguramente cuando estaba a punto de morir, en el tiempo donde su segundo hijo se rebeló. Pero no podríamos asegurarlo con total certeza. Sin embargo, hay una cierta indicación en estas palabras de no te acuerdes de los pecados de mi juventud. Muchos son los pecados de David que no fueron retratados en los salmos. Aunque concordamos en que David era un hombre conforme al corazón de Dios, también concordamos en que en muchas áreas de su vida él pecó. No solamente en el censo al pueblo y en el pecado contra su consiervo Urías, dejando embarazada a la esposa de Urías. No, estos dos pecados, por supuesto, son bastante escandalosos, pero muchos seguramente fueron los pecados de David en el tiempo de su juventud,
que no han sido retratados a plenitud en los Salmos o en la historia de Samuel. Aún así, nosotros sabemos que Dios es un Dios justo y misericordioso. Y la apelación a la que nosotros hacemos a Dios para que Él perdone nuestros pecados no son nuestras misericordias, sino sus misericordias. Él ama mucho más su propio nombre. Él se ama mucho más a sí mismo de lo que ama cualquier cosa en su creación, incluyendo al hombre. Él no ama más al hombre de lo que se ama a sí mismo. Él se ama a sí mismo porque no hay una cosa mejor a la que puede amarse. Si nos damos cuenta de alguna de las características del amor, es que amamos aquello que es superior y más admirable que nosotros. Y amamos aquello que es digno de admiración. Dios, al no tener uno mayor a quien admirar, Él se ama a sí mismo, puesto que se admira a sí mismo. Este no es el caso de los hombres. Los hombres admiramos a Dios y amamos a Dios a razón de que Dios es superior y mejor que nosotros. Amamos a nuestras esposas porque proveen para nosotros una sensación de superioridad y de admiración. Las esposas aman a sus esposos porque los admiran. También ocurre al contrario. Amamos ciertas cosas porque nos hacen mejores. Amamos nuestras carreras porque nos hacen mejores. Amamos el tener actitudes de misericordia porque nos hacen mejores de lo que somos. Amamos algo mejor que nosotros. Pero Dios, Él no ama nada o no puede amar a nadie o a nada que sea superior a Él mismo. Por eso el amor propio de Dios se encuentra inmerso en quién es Él. Él se admira a sí mismo y Él busca su propia imagen en los hombres. Así que cuando nosotros vemos a David afirmar esta verdad, él se encuentra pidiéndole a Dios que por favor lo que traiga a la memoria no es los pecados de su juventud, porque esto lo descalificaría, sino que traiga a memoria sus propias misericordias y sus piedades. Esto nos dirige al corazón de nuestro salmo. En el corazón de nuestro salmo nosotros encontramos la maravillosa obra del maestro que fue mencionado entre el versículo 4 y el verso 5, el maestro que enseña en el temor de Jehová. Sí, en la parte inicial de nuestro salmo veíamos que la vergüenza recae sobre el que lo merece. Él decía sobre aquel que se resbala o que traiciona a su amigo cercano sin ninguna razón, que traiciona a Dios que es cercano sin ningún tipo de razón. Decía John Trapp que la vergüenza recaiga sobre el que la merezca, incluso los que obran con deslealtad, sin ser provocados por mi parte. Y así fue, que Ahitofel se ahorcó, Absalón fue colgado por la mano de Dios y Joab le dio muerte. Los que conspiraron con él perecieron, en parte por la espada y en parte huyeron avergonzados por su empresa. Oh, el poder de la oración, que no consigan los santos si lo piden. Sí, estas expresiones que recuerda John Trapp con respecto a Absalón, él fue un traidor de su amigo cercano, de hecho era su propio padre. También pasó con Ahitofel cuando se ahorcó. Y ocurrió también con Joab, que le dio muerte a al propio hijo del rey, es decir, Absalón. Y luego, al final de su vida, vemos que él mismo tiene que morir llorando en las puertas del templo como cualquier cobarde. Nuestro salmo es un salmo maravilloso en esta sección porque nos muestra el maestro del temor a Jehová. ¿Quién es el que puede enseñarnos el temor a Jehová sino Jehová mismo? ¿Te ha pasado en tu propia vida? ¿Cuántas cosas has tenido que aprender con dolor? Estoy seguro que muchas. ¿Cuántas veces Dios te ha instruido con dolor en tu propia vida? ¿Sabías que hacer yugo desigual o sostener una relación con un incrédulo era malo? Y lo hiciste. Dios te enseñó a temerle a través de la aflicción profunda que te vino de una relación como esa. ¿Sabías que invertir sin tener cuidado, sin ser precavido,
traía un gran riesgo y podía dejarte en grandes aprietos. Luego tuviste que aprender eso con dolor. Luego aprendiste que mentir era malo a través del dolor que te trajo la mentira, te dejó expuesto y avergonzado. ¿Cuántas cosas nos han sido enseñadas a través de la experiencia del dolor? Dios es el maestro del temor a Jehová. Él nos ha enseñado y nos enseña el por qué es mejor seguir sus mandamientos y por qué es mejor temerle a Él antes que temer a los hombres. ¿No te parece? En tu propia vida y experiencia. ¿No es verdad eso? ¿Aprendiste que la mentira era mala a través de una experiencia vergonzosa? ¿Aprendiste que el cometer adulterio era malo a través de que destruyó tu vida o casi la destruye? ¿Aprendiste que el desear las cosas de tu prójimo es una carga difícil de llevar? ¿Cuántas cosas nosotros hemos aprendido a través del gran maestro que es el Señor, que nos sumerge en situaciones así para mostrarle que mejor es el temor a Él que el temor a los hombres? A causa de que la palabra temor ocasiona una gran dificultad para nosotros, es necesario que definamos a qué nos referimos con el temor de Jehová. Cuando nosotros actuamos sin darnos cuenta o actuamos conscientemente en contra de los mandamientos de Dios, evidenciamos que hay mayor temor de nosotros, o de parte de nosotros, hacia otras cosas que hacia Dios. Por ejemplo, tú mientes porque no quieres asumir lo que hiciste. Tú estás teniendo mayor temor a la persona a la que le estás mintiendo que a Dios, porque estás mintiendo. Cuando tú cometes adulterio, tú evidencias que estás temiendo mucho más a tu esposa o a tu esposo que a Dios, porque lo has hecho a escondidas para que tu esposa no se entere, pero Dios se ha enterado y has tenido mayor temor de tu esposa que de Dios. Y esto mismo pasa con cualquiera de los mandamientos de Dios. Aún también debemos decir que antes de venir al Señor tuvimos grandes temores, temores de los cuales éramos esclavos. El temor a la muerte, el temor a algún grupo al margen de la ley, el temor a un vecino, el temor a que pudieran hacernos daño. Pero cuando nosotros venimos al Señor, ese temor que nos esclavizaba ahora se convierte en nada comparado con el temor que tenemos de Dios. Cristo decía que debíamos temer a aquel que puede matar el cuerpo o enviar el cuerpo y el alma al infierno, no a aquel que solamente puede matar el cuerpo. Esto es un tipo de temor. El temor es una sensación, un sentimiento de miedo hacia algo. Y ese sentimiento de miedo hacia algo es producido por algún tipo de cosas que lo rodean. Cuando hablamos del temor a Dios, estamos hablando del temor, de tener miedo a Dios, miedo de romper sus mandamientos, porque sabemos que el Dios de los cielos todo lo ve y que si el Dios de los cielos nos ama, Él no nos dejará sin castigo cuando nosotros cometemos algún tipo de atropello contra sus mandatos, contra su ley. Es tan severo esto que cuando hay mayor temor de los hombres que de Dios, nosotros caemos en el error de pisotear la sangre de Cristo. El autor de Hebreos decía que aquel que peca deliberadamente es una persona que solamente puede esperar o ser expectante de la ira de Dios. Y él dice, y tremenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Nosotros mostramos a Dios cuánto le tememos a medida que preferimos seguir sus mandamientos, a medida que preferimos seguir su camino en el que nos ha puesto antes que seguir el camino de los hombres, a pesar de las consecuencias que esto pueda traernos. Es mejor seguir la voluntad de Dios que seguir la voluntad de los hombres. Es mejor temer a Dios que temer a los hombres. Y eso es lo que está haciendo nuestro salmista. Mira lo que él dice entre el versículo 8 en adelante. Del versículo 8 en adelante, él menciona esta expresión. Nota lo que él dice.
Bueno es recto de Jehová y por tanto él enseñará a los pecadores el camino. Nota que nuevamente él utiliza verbos similares a los que él utilizó en el versículo 4 y 5. Nuevamente, versículo 8, la palabra enseñará, enseñar, verbo enseñar. Capítulo 9, encaminará. Capítulo 9, enseñará. ¿Sí? Estos verbos nuevamente son utilizados, pero ahora el salmista los conjuga en tiempo futuro, porque él no solamente está enseñando, sino que enseñará. ¿Qué enseñará Dios? Él enseñará lo que es bueno y lo que es recto. ¿Cómo lo enseñará? Lo enseñará a través del temor a Jehová. Esta es una verdad que él manifiesta entre los versos 11 hasta el verso 15. Mira lo que él dice. Por amor de tu nombre, oh Jehová, que perdonarás. Luego, él dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? A él le enseñará nuevamente. ¿Qué le enseñará? El camino. Luego, en el versículo 13 y hasta el versículo 15, habla de la recompensa de aquellos que temen a Dios. Gozarán de bienestar, ellos y también su descendencia, ¿sí? Tendrán comunión íntima con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Hay un lenguaje hermoso que se muestra aquí entre la labor de maestro de Dios y su oficio para con los hijos del pacto. Cuando me refiero a los hijos del pacto, estoy hablando de aquellos que han creído en Jesucristo, que tienen fe en Jesucristo. Este es el nuevo y mejor pacto. Aunque a los hijos del pacto a los que se refería David es a los hijos del pacto con Moisés o del pacto en el Sinaí, que son los mandamientos o los 10 mandamientos. Aquellos él hará conocer sus mandamientos, los estatutos que él estableció en el monte Sinaí. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios se coloca en una labor de maestro o de profesor o de guía? Bueno, Él se coloca en esa posición por amor a su propio nombre. ¿Por qué? Porque en aquellos que pertenecen al pacto es entre los cuales el nombre de Dios se menciona. Por eso Dios no los dejará avergonzados en frente de los impíos. Si usted nota, en el versículo 14, él utiliza la palabra la comunión íntima. La comunión íntima. Esa expresión, la comunión íntima, que se menciona en nuestro texto, es la razón por la cual él mencionó en el versículo número 1 a aquellos que se resbalan sin causa. Recuerda que esa palabra resbalar del versículo 1 es la palabra traicionar. Traicionar a alguien cercano, traicionar a alguien íntimo. Entonces lo que él está mostrando es que él deja humillados a aquellos que siendo cercanos o íntimos se rebelan contra él sin causa, traicionan sus mandamientos. Dios deja avergonzados a sus propios hijos cuando ellos traicionan sus mandamientos. Tú y yo, mi amigo, mi hermano, que decimos profesar fe en Jesucristo, cuando nosotros pecamos contra los mandamientos de Dios, nosotros somos avergonzados. ¿Cuántas veces no ha pasado que un hijo de Dios que cae en adulterio, en una sola ocasión o tal vez dos, deja embarazada a la mujer con la que cayó en adulterio? Y sale a la luz el hecho de que ha pecado. Dios lo avergüenza. ¿Cuál es la razón? La razón es que la comunión íntima, esa relación cercana, ha sido traicionada porque él no guardó los mandamientos del Señor. ¿Cuántas veces no ha pasado que un cristiano cuando dice una mentira sale a la luz, todo el mundo se da cuenta de que ha dicho una mentira? O cuando habla mal de su prójimo, finalmente alguien se da cuenta, sale a la luz. Nosotros debemos esperar cuando pecamos que salgan las cosas a la luz. No se trata solamente de aquellos impíos que han pecado y Dios los expone. No. Decía Jeremiah Dyke, hablando de Faraón, dijo Faraón, quitad estas ranas asquerosas, este trueno horroroso. Pero David dice, Señor, quita la iniquidad de tu siervo.
El uno quería verse libre de castigos. Y es muy verdadero que un cristiano más bien suele perturbarse por el pecado que por las ranas y el trueno. Ve más inmundicia en el pecado que en las ranas y sapos. Y más horror en que y más horror que en el trueno y el relámpago. ¿No te pasa a ti? Sí, cuando nosotros los cristianos nos alejamos de los mandamientos de Dios, sabemos que algo malo sucede. ¿No te pasa? ¿No tienes esa sensación de que algo malo vendrá a tu vida cuando has pecado contra Dios? Esa sensación se da a razón de que tú eres cercano del Señor, eres íntimo del Señor. Ahora dentro de nosotros habita el Espíritu Santo. Y cuando nosotros traicionamos los mandamientos de Dios, entonces nosotros sabemos que las cosas no van bien y es como si la sombrilla de protección desapareciera. Sabemos que vamos por nuestra cuenta cuando estamos torciendo o corrompiendo o traicionando o incumpliendo los mandamientos de Dios. Pero cuando estamos cumpliendo los mandamientos de Dios hay una sensación de seguridad. ¿Por qué? Porque estamos caminando en el camino donde nos puso el Maestro, el que nos ha enseñado a temerle. Si Dios es el maestro del temor, el que nos ha enseñado a temer, entonces Él no nos dejará salir con la nuestra cuando pecamos contra Él, sino que nos hará pasar por una situación de gran vergüenza o de gran dolor para enseñarnos lo que significa mantenernos dentro del pacto de Dios. Mi hermano, igual como David, tú debes decir que tus ojos siempre estén hacia Jehová, porque Él te sacará de la red, porque Él te librará de las situaciones adversas cuando tú estás colocando tus ojos en Él. Pero no puedes esperar que un Dios que te ama te ayude a que las cosas malas te salgan bien. Por supuesto que no. Él, al contrario de eso, Él te dejará en vergüenza para que tú entiendas el temor a Jehová. Es la forma en que el maestro actúa. El maestro no tiene las limitaciones del pastor terrenal, del pastor humano, de nosotros. No, el maestro del temor, que es Dios, Él no tiene ninguna limitación. Él puede literalmente quebrar la pierna de su oveja para mantenerla en el camino. Él puede hacerlo pasar por una situación económica bien difícil porque Él tiene poder para hacerlo, para que aprenda a confiar en Él antes que en las riquezas. Él puede hacernos pasar por una situación sentimental horrorosa para que entendamos lo que significa seguir su consejo. Eso no lo puede hacer el pastor terrenal. Pero el maestro del temor, que es Dios, nos enseñará a temerle, sí o sí. Mejor es temer a Dios y guardar sus mandamientos que el buen vino y que la miel. Así que es mejor que nosotros atendamos a los consejos del Señor antes que seguir por nuestra propia cuenta nuestros propios pasos. Luego dice el salmista: mírame y ten misericordia de mí. Mírame y ten misericordia de mí. Dice George Horn que una desgraciada paloma cuyas patas habían caído en el lazo del cazador es un perfecto emblema del alma, entrampada en los cuidados y placeres del mundo, que siente el deseo de tener el poder de la gracia para huir y estar en reposo con su Redentor glorificado. ¿No es verdad? Esta es una buena ilustración para aquellos que deseamos escapar de nuestros pecados. Mi amigo y mi hermano, ¿cómo deseamos nosotros que Dios nos proteja y nos enseñe el temor? ¿Cómo? Bueno, colocando nuestros ojos hacia Él, rogando que nos mire. Y aquí nuevamente entra el mismo tema, el tema de la vergüenza. Esta es el cierre del paréntesis. Entre el verso 1, perdón, entre el punto 1 y el punto 3, son dos paréntesis. El centro se encuentra en el temor de Dios, pero aquí se está cerrando el paréntesis, que es nuevamente el tema de la vergüenza. En el versículo 20, él dice: guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y sabiduría me guarden, porque en ti he esperado. Bueno, la palabra que se utiliza aquí es integridad y rectitud. Creo que es la mejor traducción. Pero algunas traducciones, como la Biblia de las Américas y otras similares, traducen en nuestro texto integridad y sabiduría. ¿Qué es lo que guardará el camino del cristiano? ¿No es la integridad y la sabiduría? ¿Qué es lo que evitará que él sea avergonzado?
¿No es la integridad y la sabiduría? Sí, mis hermanos. Nosotros observamos aquí esta gran verdad. La vergüenza produce en nosotros lágrimas y dolor. El comentarista Plummer, William Plummer, decía que el camino hacia el cielo está lleno de lágrimas y de sangre de los santos. ¿No es verdad eso? Nuestro camino hasta ahora, hasta donde nos ha traído el Señor, no ha estado lleno de lágrimas. Si no es así, lo estará. A no ser que tú atiendas al consejo de Dios, que es el maestro del temor, y entonces temas a sus mandamientos mucho más que al hombre, mucho más que a él. Esta es la causa, mis hermanos. El versículo 18 llamaba al Señor a perdonar los pecados, y ahora, después de que nuestros pecados han sido perdonados, nosotros debemos mantenernos alejados de ellos. Torpe es aquel que, habiendo ido en arrepentimiento a Dios por algún pecado cometido, vuelve otra vez a caer en él, porque es como un yunque que cae sobre su cabeza. Entre más cae sobre ella, más le dolerá. Entre más el yunque cae sobre ella, más dolor causará. Sí, mi amigo y mi hermano. Si nosotros no nos apartamos del pecado, entonces sabremos pronto que más dolor viene a nosotros cada vez. Esta vez te relacionaste con una mujer que no era cristiana y te causó dolor. Y la próxima vez, otra vez te relacionaste con una mujer que no era cristiana y te causó un dolor mucho mayor. Esta vez mentiste y te causó poca vergüenza. La próxima vez mentiste, pero te causará peor vergüenza. Esta vez hurtaste. Y solo fue un cargo de conciencia pequeño. La próxima vez hurtaste y fue mucho peor. Esta vez envidiaste las cosas de tu prójimo y sentiste una gran carga, insatisfacción y frustración. La próxima vez desearás lo que no es tuyo y la carga será mucho peor y la depresión será mucho mayor. Mis hermanos, mis amigos, no podemos evitar el hecho de que Dios nos está manteniendo en el camino de la integridad y la sabiduría a través del temor a Él. Teme al Jehová. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Lo recuerda? Esto significa que el guardar los mandamientos de Dios como lo más preciado, porque sabemos que Dios todo lo ve y que Él puede traer grandes consecuencias a nosotros, es mucho mayor y es mucho mejor que cualquier cosa. Y de hecho, el primer paso para ser una persona sabia es entender que Dios lo ve todo y que además de eso Dios obrará ante cualquier circunstancia. Él no tendrá por inocente al culpable. Y si tú eres un hijo de Dios, como dice Proverbios, entonces debes aceptar el castigo del Señor. O como dice el autor de Hebreos, porque si tú eres un hijo del Señor, recibirás castigo. Porque Dios al que ama, disciplina y castiga o azota a todo aquel que ha tomado por hijo. Mi hermano, teme al Señor y verás cómo tu vida se mantendrá en un camino delicioso, dulce y agradable. Déjame terminar con estas palabras de William Strutter. Dijo William Strutter que Dios no necesita hacer uso de muchas criaturas para disciplinar al hombre. Lo hace por su cuenta. No hay ninguna criatura tan perjudicada o tan perjudicial para el hombre que el hombre mismo. Tú eres realmente, en últimas cuentas, el que te causas tu propio daño. Dios ya te ha dicho que te castigará y tú lo haces y recibes el castigo. No hay ninguna criatura tan perjudicada para el hombre como él mismo. Algunas dañan a otras especies y dejan en paz a la propia, pero la humanidad se destruye con toda clase de medios. Los hombres son más astutos contra los hombres que una zorra, más crueles que un tigre, más fieros que un león. En una palabra, si dejamos al hombre en manos de otro hombre, éste se comporta como un diablo. Esta es una maravillosa cita de William Strutter. Lo que él estaba intentando afirmar allí es que el hombre se causa su propio daño y se lo causa también a otros hombres. No, no es que Dios quiera causarte el daño. Dios está obrando bien para ti, por eso está trayendo aflicción a tu vida como consecuencia
de que tú has actuado en contra de sus mandamientos. Y si Él te ama, entonces Él, nuestro Dios, no te dejará salir con la tuya. Si tú quieres que Dios no te deje avergonzado, entonces recuerda que mejor es el temor a Dios que el temor a los hombres. Padre de gloria, yo quiero darte gracias, Señor, por esta mañana y por este salmo. Muchas veces yo he sido avergonzado por ti. Gracias por eso. Gracias, Dios, porque me has recordado, Señor de gloria, que tú me amas y que no me dejarás salir con la mía. Padre, gracias porque muchas veces en esa vergüenza es en los momentos donde mayor sabiduría he obtenido, porque he conocido que es mejor guardar tus mandamientos, Señor, que la mentira, que es mejor guardar tus mandamientos que el hurto, que es mejor guardar tus mandamientos que la infidelidad, Señor. Padre, muchos de mis hermanos también, como yo, hemos aprendido sabiduría, hemos aprendido el temor a ti a través de situaciones adversas como esas, porque tú eres el maestro del temor, el que nos enseña a temerte. Tú nos enseñas, nos instruyes, pero también, Señor, sabemos que cuando hemos confiado en ti y hemos preferido guardar tus mandamientos que otra cosa, hemos recibido, Señor, de ti recompensa, Señor, y fortaleza, y tú nos has apoyado y no nos has dejado avergonzados. Señor, cuando nosotros seguimos tus pasos y tus mandamientos, tú nos defiendes. Lo sabemos. Padre, cuando no lo hacemos, sabemos que tenemos a un enemigo más grande o tenemos a un Padre amoroso que está con el rejo dispuesto para cuando su hijo necesita corrección. Pero Señor, gracias, porque a través de estos años, Señor, y junto con mis hermanos, estoy seguro, tú nos has enseñado a temerte. Nos has enseñado el temor a Jehová antes que el temor a los hombres. Y eso nos ha ayudado, Señor, a reconocer que el seguir tus mandamientos es mucho mejor, Señor, que hacer cosas a escondidas o que torcerlos o que ir en contra de ellos, Señor, y quebrantarlos. Y que es mucho mejor, Señor, escuchar tu voz que escuchar la voz de nuestro propio corazón o la voz de los hombres. Que es mejor temerte a ti que temer a cualquier hombre, porque los hombres podrían matarnos. Y eso, Señor, acabaría con la existencia de nuestro cuerpo, pero nunca con la existencia de nuestra alma. Es mejor temerte, y es mejor temer a ti, porque tú puedes destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Padre, gracias por tus mandamientos que nos enseñan tu temor. Y gracias, Señor, también por tu respaldo cuando los guardamos, porque nos enseñan que tú, Señor, estás cuidando y enseñando a los hijos del pacto, que tú estás enseñándonos como aquellos que hemos depositado la fe en Jesús y que tú nunca, Señor, nos dejarás en vergüenza. Alabado sea tu nombre por eso, Señor, en Jesucristo. Amén y amén. Dios, Señor, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Muéstrame, oh Señor, tus caminos, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti esperaba todo el día. Acuérdate, Señor, de tus piedades, porque tu verdad, oh Señor, bueno y recto es el Señor. Por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad.
por amor de tu nombre, oh Señor. Perdonarás también a mis enemigos, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti esperaba todo el día. Acuérdate, Señor, de tus piedades, porque tu bondad, oh Señor, bueno y recto es el Señor. Por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti esperaba todo el día. Acuérdate, Señor, de tus piedades, porque tu bondad, oh Señor, bueno y recto es el Señor. Por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Mis hermanos, que Dios los bendiga y los guarde el día de hoy y que su día sea un día en el que les recuerde a Dios que siempre es mejor temerle a Él que a los hombres. Si tú estás en algún pecado en tu vida, pensando hacerlo, cometiéndolo, yo creo que es una buena invitación de parte del Señor a través de este salmo para apartarnos de Él. Porque si Él nos ama verdaderamente, Él nos avergonzará por nuestro pecado, pero Él nos defenderá cuando nos apartamos de Él. Él enseña a los pecadores el camino y Él nos ayuda a alejarnos de lo que nosotros mismos somos para que Él crezca en nosotros, nos enseña su temor y nos enseña la grandeza, la gloria de poder guardar sus mandamientos, porque honramos al Padre que nos ha hecho parte del pueblo del pacto. Mis hermanos, Dios los bendiga mucho y los guarde, que este día sea de gran bendición para todos ustedes. Chao, chao.